Bueno, hola a todos, buenos días, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a la clase de política exterior comparada. Como ustedes saben, hoy vamos a arrancar en forma nuestro curso después de ese primer acercamiento que tuvimos la semana anterior a algunos conceptos que son clave, que son básicos para ustedes en el manejo y en el entendimiento de la política exterior. Por eso hoy vamos a arrancar una clase también sobre las nociones de la política exterior, una clase que puede ser muy breve porque son solamente analizar, entender y estudiar cuatro conceptos clásicos que nos van a servir mucho para entender cómo se hace la política exterior y qué es la política exterior. Pero antes de eso, como ustedes saben, pues tenemos una planeación y una división de la clase en varios momentos, en varias secciones, y pues vamos a arrancar con la primera sección, que es la parte de la sección de análisis de prensa, en donde pues el objetivo es que ustedes me cuenten, nos cuenten a la clase alguna o algunas noticias que les han llamado la atención de la última semana y que pueden estar relacionadas con la clase. Después vamos a escuchar a la persona que tiene la relatoría, que no me acuerdo quién es, si me puede recordar en el chat quién es, se lo agradecería un montón. Después de ello vamos a hacer nuestro quiz de comprobación de lectura del texto o de los textos que estaban planteados para el día de hoy, y luego de eso sí ya vamos a arrancar nuestra clase. Entonces, ¿quién quiere iniciar con la dinámica de análisis de prensa? La persona que quiera, las personas que quieran, pues los invito a que levanten la mano para que podamos empezar a dialogar y a compartir las noticias que más nos han llamado la atención. Acuérdense que esta dinámica de análisis de prensa nos sirve también para analizar los hechos a la luz de lo que vayamos viendo en clase. Entonces, a la luz de que empecemos a ver temas de política exterior propiamente dichos, pues vamos a tener también noticias o vamos a traer noticias de análisis de política internacional. Ahora vamos a darle paso, vamos a darle la palabra a Verónica, que nos va a hacer una pequeña relatoría, un pequeño resumen, un pequeño recuento de lo que hablamos la semana anterior en clase. Verónica, adelante. Bueno, la semana pasada inicialmente pues nos hicimos una presentación y socializamos cómo se iba a llevar a cabo la dinámica de la clase. También tratamos unos eh, conceptos básicos de relaciones internacionales relacionados con la clase de teoría de las relaciones internacionales, y también hablamos de que en esta clase vamos a hablar de unas nociones básicas de política exterior y que la próxima clase sea de diplomacia, que nos vamos a basar también en las políticas exteriores de varios países, como la de China, Estados Unidos, la Unión Europea y demás. Listo, entonces con respecto a las nociones básicas, iniciamos con qué son las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son una disciplina de las ciencias sociales que buscan comprender la razón o los elementos por los cuales los actores del sistema internacional actúan de determinada manera, teniendo en cuenta de que este es un sistema anárquico. Eh, las relaciones internacionales, además de basarse en esta premisa, ellos tienen en cuenta varias disciplinas de las ciencias sociales, como lo son la historia, geografía, sociología y demás. Actualmente los temas que pues, se tratan en las relaciones internacionales son el globalismo, los derechos humanos, el terrorismo y ahorita que estábamos hablando del tema de la mujer. Listo. El sistema internacional cuenta con 5 actores internacionales. Estos son los estados, los órganos intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, las multinacionales y los individuos. Las relaciones internacionales se estudian a partir de unas teorías que dan una aproximación para comprender por qué los actores actúan de determinada manera en el sistema internacional. Las teorías son 5. Está la teoría realista, el liberalismo, neorealismo, neoliberalismo y constructivismo. El realismo se basa en 6 supuestos y su principal exponente es Hans Morgenthau. Los supuestos son, el primero es que ellos se rigen bajo las leyes de la naturaleza humana. Para ellos la política no tiene moral. También ellos entienden el interés definido en términos de poder.
Para ellos el Estado es el actor principal del sistema internacional, siendo el sistema internacional un sistema anárquico, que es otro de sus supuestos, y para ellos la guerra es la única forma para solucionar los conflictos entre los estados. Por otra parte viene el liberalismo. Ellos de igual manera consideran que el Estado es el actor principal del sistema internacional. Ellos creen en la cooperación internacional y, a diferencia del realismo, ellos creen que la paz es el fin último de las relaciones entre los estados. Luego viene el neorrealismo. Igualmente ellos se basan en los supuestos de el realismo. Sin embargo, pues ellos agregan otras interpretaciones. La primera es que la anarquía, no, perdón, esta parte no es del liberalismo. El neorrealismo lo que dice es que ellos consideran que la cooperación internacional es difícil de alcanzar. También consideran que ellos no creen en los regímenes internacionales, pero sí consideran que ahora los estados se preocupan más por temas de seguridad nacional. Por otra parte, viene el neoliberalismo. Ellos sí creen en la cooperación internacional y ellos son los que introducen el concepto de regímenes internacionales y además articulan algunos elementos económicos para el estudio de las relaciones internacionales. Luego, ya para finalizar, viene la teoría del constructivismo. Esta es una teoría de política internacional que pues se rige bajo dos supuestos principales. Para ellos, las interacciones entre los agentes se basan en los intereses pues que los agentes tengan, que compartan. Y también consideran que la anarquía es lo que los estados pueden hacer con ella, es decir, que pueden poner la anarquía en favor del Estado dependiendo de qué van a hacer o cómo van a actuar ante la anarquía. Y finalmente ellos articulan ciertos elementos sociológicos para el estudio de las relaciones internacionales. Y listo, eso sería pues a grandes rasgos lo que tratamos la clase pasada y listo. Verónica, muchas gracias por ese resumen, ese repaso de lo que vimos la clase pasada. Cada clase pues vamos a tomar como punto de partida esto para arrancar con la nueva sesión de clase. Quisiera que alguien me dijera quién quiere hacer la relatoría de esta sesión de clase dentro de 8 días. ¿Qué voluntario o voluntaria quiere animarse a hacer este ejercicio con lo que veamos la clase de hoy dentro de 8 días? Valentina, muchísimas gracias. Entonces la siguiente clase te escuchamos a ti con el pequeño resumen de lo que hablemos el día de hoy. Ahora quiero invitarlos a que vayamos al campus virtual. En el campus virtual, en el módulo de la semana 2, van a encontrar un pequeño quiz de 5 preguntas sobre el texto que tenían, los textos que tenían que leer hoy, el de Tomasini y el de Lasaña. Son las 10 y un minuto de la mañana. A las 10 y 11 minutos volvemos a clase para retomar ya la sesión de hoy. No tienen que salirse de la sala de Zoom, solamente ir al campus, hacer el quiz y a las 10 y 11 yo doy el pistoletazo de salida para el tema que vamos a ver hoy, que son las nociones básicas de política exterior. Entonces, porfa, los invito a que vayan al campus virtual. Para iniciar la clase. Chicos, ¿ya están todos acá otra vez conmigo? Sí, señora. Listo. Vamos a arrancar. Y vamos a arrancar con la pregunta que yo creo que nos hacemos todos cuando vemos que esta clase se llama política exterior comparada. Y es, ¿qué es la política exterior? ¿Qué entendemos por política exterior? Porque sabemos qué es la política, pero no, de pronto no sabemos muy bien qué se entiende o qué entendemos o qué nos quieren hacer entender por política exterior. Y es que resulta que la política exterior es definida como aquel conjunto de decisiones públicas
que toma el gobierno de un Estado en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema internacional de un país. Y entonces aquí podemos empezar a dividir ese concepto de política exterior como en unas variables, por decirlo así. Entonces son decisiones públicas, por un lado, por otro lado, que toman los estados, por otro lado, en función de intereses nacionales, y por otro lado, sistema internacional. Y estas variables son las que le van a decir a un estado o las que van a determinar cómo un estado toma o no sus decisiones en materia de política exterior. Y es, bueno, ¿cuáles son los intereses nacionales de los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué quiere lograr los Estados Unidos en materia de política internacional? ¿Respecto de quién? Esas son las decisiones que va a tomar un Estado en materia de política exterior. La política exterior es la variable externa o la variable internacional del proyecto de nación del proyecto que una nación define en determinado momento, en un determinado momento histórico. Por ejemplo, los Estados Unidos, desde el momento en que se constituyó como las 12 colonias americanas después de la Constitución de 1776, la independencia del Reino Unido, Estados Unidos en su momento dijo que Estados Unidos no quería inmiscuirse en los asuntos de los demás. Y por allá en el año de 1803, 1804 más o menos, un presidente de Estados Unidos llamado James Monroe creó la doctrina Monroe, y la doctrina Monroe se llamaba América para los americanos. Esa variable, ese América para los americanos, llevó y condujo a que Estados Unidos tomara todas las decisiones de política internacional para conseguir su interés, que era convertirse en el país más importante del sistema internacional respecto de los otros actores. Y es que aquí hay algo. Voy a poner como ejemplo Estados Unidos porque es como el que más nos da para estudiar ese tipo de cosas, teniendo en cuenta lo fuerte de su política exterior. Ese proyecto de nación, en el caso de los Estados Unidos, se llamó el Destino Manifiesto. Y ese Destino Manifiesto de los Estados Unidos decía que Estados Unidos debía convertirse o tenía que convertirse en el líder del sistema internacional de la actualidad, en todos los momentos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba destinado a ser el que nos dijera cómo gobernar, cómo mandarnos, cómo actuar, cómo hacer todo. Ahora bien, eso le pasó a Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Colombia tiene un proyecto de nación? ¿Ustedes creen que Colombia ha sabido definir su proyecto de nación y sabe cuáles son sus intereses nacionales? ¿O por el contrario, Colombia todavía está un poquito perdido en esos aspectos? Creo que sigue perdido. Sigue perdido. ¿Por qué sigue perdido? ¿Qué será lo que nos falta? Pues yo creo que falta como ponernos de acuerdo. Digamos, está como bastante polarizada la decisión de cómo que vamos a hacer con nuestro país. Unos dicen que la agricultura, otros dicen que la hidroelectricidad, otros dicen que el café. Entonces, pues creo que eso es lo que no permite como tomar una decisión y trazar un plan y ejecutarlo. Muy bien, Andrea, porque es que la política exterior debe responder a las aspiraciones de paz y de seguridad y a las necesidades de desarrollo político, económico y social del país. Y resulta que los países como el nuestro, volviendo un poco a la reflexión que hacíamos con Andrés en el análisis de prensa, tienen una institucionalidad tan débil que no han logrado definir muy bien cuáles son esas variables, esas necesidades, esos determinantes que los lleven a formular una política exterior fuerte.
Una política exterior, y me voy adelantando un poco a lo que vamos a ver en algún momento dentro de unas 2 o 3 clases, una política exterior que sea de Estado y no de gobierno. Y ya muy pronto vamos a ver la diferencia entre una política exterior de Estado y una política exterior de gobierno. Y es que en Colombia la política exterior, chicos y chicas, cambia constantemente, cambia cada 4 años, cambia desde el momento en el que un nuevo presidente toma el poder, cosa que no pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tiene este proyecto de nación. Ashley. Profe, y también partamos de que no se ha logrado también porque digamos que el rumbo de la política exterior acá en Colombia ha trazado como el margen en la consolidación de los regímenes políticos y también el fortalecimiento de las instituciones. Y lo acabas de decir, o sea, Colombia en esto es muy débil, o sea, no tiene, digamos, un antecedente histórico que permita basarnos ahí y mejorar estas trascendencias sobre la política exterior. Es correcto, porque es que una política exterior refleja la solidez de un Estado, la solidez de un Estado que tiene un proyecto de nación, que tiene un gobierno estable y que tiene su soberanía depositada en los ciudadanos. Es decir, la política exterior, una política exterior fuerte es una política exterior que como política pública es definida por todos los actores de una sociedad nacional. Y en el caso colombiano eso no pasa. En el caso colombiano la política exterior es definida por quienes están en el poder, por los policy makers, por aquellos que están en la Casa de Nariño o en el Congreso Nacional, pero no se toma en cuenta a la gran variedad de actores internos que hay en un Estado y que también pueden tener importancia, interés y pueden ser determinantes a la hora de tomar las decisiones en materia de política internacional. Verónica. Profe, yo también quería agregar que, pues, con respecto al proyecto Nación de Colombia y su política exterior, digamos que uno de los, digamos, de las piedras que tiene estos proyectos en Colombia es que, pues, de acuerdo a la lectura, habían 2 elementos. Uno que va orientado a, pues, al gobierno en turno y sus aspiraciones y sus intereses, y otro que, pues, considero que es el tema importante, es en cómo se ha llevado la política exterior a través de los años, y debido a que pues en América Latina el tema de la política exterior es un tema, se podría decir que medianamente nuevo, esto hace que sea un poquito más complejo o más difícil llevar a cabo un proyecto nación y una política exterior estable. No solo es medianamente nuevo, sino que está determinado también por los intereses de quien para nosotros es nuestro principal aliado en el sistema internacional, son los Estados Unidos. Nosotros y muchos de los estados latinoamericanos, sobre todo Colombia, México, Brasil, tomamos las decisiones de política exterior en un determinante, y es qué hacemos o qué queremos hacer para que los Estados Unidos estén contentos con nosotros. Y eso pues nos perjudica porque de una u otra manera es lo que también nos invita a desligarnos un poco de nuestras particularidades y de nuestro proyecto de nación para ver a través de los ojos de los demás. Ahora bien, ¿cuál es otra definición que podemos dar de política exterior? La política exterior también se puede denominar como aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender nuestras relaciones con otros actores de la sociedad internacional. Es decir, cuando un Estado quiere generar una relación con otro actor del sistema, quiere modificar una relación con otro actor del sistema o quiere suspender su relación con otro actor del sistema, pues se basa en la política exterior, se basa en ese conjunto de decisiones de política pública que lo van a ayudar a dirigir su actuar en materia de política internacional. La política exterior debe tener o tiene una política exterior fuerte, una política exterior firme, una política exterior seria. Tiene 4 características principales. La primera, la política exterior no debe estar separada de la política interna de los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que la política exterior debe responder a la política, no debe ir
en contravía de la política interna. Si nuestra política interna es, por ejemplo, una política orientada al crecimiento económico y la prosperidad, pues nuestra política exterior debe ir ligada a la firma de acuerdos de libre comercio con otros estados que nos permita dinamizar la economía y la industria nacional. Si nuestra política interna va ligada al mantenimiento de la paz y seguridad, pues nuestra política exterior debe también fomentar el mantenimiento de la paz, la estabilidad en la región o en el núcleo sociopolítico donde nos encontremos. Segundo, la política internacional, la política exterior debe ser manejada por el grupo de personas que se encuentran en el poder en ese momento. Es decir, por quienes gobiernen. Pero ojo, la política exterior debe responder, vuelvo y repito, a los intereses que tenemos como nación. Entonces, cada 4 años, cada 6 años, depende de lo que cambie el poder del gobierno, el poder en los estados o el tránsito de poder, pues no debe cambiar. Los intereses nacionales deben seguir siendo los mismos. Las prioridades de consolidación del proyecto nación deben seguir siendo los mismos. Eso es lo que no pasa en Colombia. En Colombia, por ejemplo, tenemos un gran problema y es que cada 4 años o cada 8 cuando había reelección presidencial, la política o el interés de nación cambia. Por ejemplo, les pongo 2 ejemplos muy recientes. Durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, la prioridad de política interna era el mantenimiento de la lucha contra los grupos armados al margen de la ley y el establecimiento de una seguridad interna que permitiera que Colombia pues saliera adelante de lo que estuvo a punto de ser considerado como un estado fallido. Por eso la política exterior del gobierno de Uribe fue una política exterior securitizada, es decir, una política exterior donde la seguridad nacional era lo más importante en la agenda de política exterior, donde nosotros íbamos al mundo y le decíamos a la gente es que en Colombia pasa todo esto porque hay guerrilla, usted tiene que ayudarnos o nuestras relaciones internacionales están encaminadas a que todos los países socios nos ayuden a acabar con la guerrilla para que en Colombia haya un estado de paz positivo. En tanto que, por ejemplo, la política exterior del gobierno, la política interna del gobierno Santos estaba encaminada, de los 8 años del gobierno Santos, estaban encaminados a la consolidación de un acuerdo de paz, de un acuerdo que permitiera el poner fin al conflicto armado interno en Colombia y generar las condiciones para el establecimiento de una paz estable y duradera. Entonces, la política exterior del gobierno Santos, pues también se basó en eso. La política exterior del gobierno Santos se basó en que nuestros aliados nos ayudaran a la consecución de ese fin último, de ese logro, que es el establecimiento de una paz estable y duradera. Hoy en día es muy difícil decir cuál es el interés en política interna del gobierno Iván Duque y por ende cómo es su enfoque en política exterior, porque aparte de Iván Duque, a Iván Duque le tocó también vivir una coyuntura que nadie se esperaba y era la de la pandemia del COVID-19. Entonces, al gobierno de Iván Duque le tocó primero empezar a tratar de resolver el problema de la pandemia del COVID-19. A lo que voy con esto es, chicos, el hecho de no implica que el hecho de que la política exterior esté manejada por aquellas personas que están en el poder no implica que esta deba cambiar cada 4 años. ¿Por qué? Porque los intereses de una nación, el fin último de una nación respecto de sus pares del sistema internacional debe seguir siendo el mismo. No importa si gobierna la izquierda, la derecha, el centro, los progresistas, quien gobierne. Verónica, creo que la política exterior del gobierno Uribe era más realista que neorrealista. ¿Por qué? Porque de una u otra manera en la política exterior del gobierno Uribe no creía en la anarquía del sistema internacional. Y siempre tenía como esos principios básicos de Morgenthau de 1, la política no tiene moral, 2, el fin último es la guerra y 3, lo que más importa es el poder. Uribe era más realista clásico que neorrealista realmente, porque para el neorrealismo no desconoce, acuérdense que el neorrealismo en relaciones internacionales no desconoce la existencia de otros actores. Dice, sí, existen, pero pues no son tan importantes como el Estado. Para la política exterior del gobierno Uribe sí se desconocía la existencia, sobre todo de los regímenes internacionales o de las organizaciones intergubernamentales. La política exterior de Santos iba más orientada hacia el neoliberalismo.
ese neoliberalismo de Kyohei Nai, donde se hablaba de la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo y los regímenes internacionales para fomentar la paz y la seguridad internacionales. Tercera característica, la política exterior o el conjunto de políticas que se definan como política exterior deben funcionar como un instrumento conciliador entre el interés nacional y los intereses globales. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente el interés nacional vaya en contravía de los intereses globales. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la política exterior brasilera del gobierno Bolsonaro o la política brasilera, el interés nacional del gobierno Bolsonaro en este momento es fomentar el crecimiento económico del país a través de la explotación de la Amazonía para la creación de hidroeléctricas, de madereras y de toda esta dinamización de la selva brasilera. En tanto que los intereses globales van más definidos hacia la protección de la Amazonía como una forma de combatir el cambio climático, como una forma de combatir todo el tema del calentamiento global y demás. Entonces, la política exterior del gobierno Bolsonaro debería ser un instrumento conciliador entre lo que él quiere lograr a nivel interno de Brasil y lo que quiere lograr el conjunto del sistema internacional como un todo para proteger el medio ambiente. En muchos casos, la política exterior sí funciona como un elemento conciliador, pero en muchos otros no funciona como un elemento conciliador. ¿Por qué? Porque los líderes de los países son líderes autoritarios, son líderes que se ciegan ante las realidades del mundo y que no ven más allá de lo que ellos quieren lograr. Y pues finalmente la política exterior debe establecer objetivos y estrategias concretas para la solución de un problema o un determinado fin. No necesariamente un problema, pero sí un determinado fin. ¿Cuál es ese determinado fin? Pues el manejo de nuestras relaciones con los demás actores del sistema internacional, entendiendo que este ya no es un sistema internacional realista o no realista, donde el Estado era el único y más importante actor del sistema. Este ya es un sistema internacional cada vez más neoliberal, en donde la variedad y la gran multiplicidad de actores que hay en el sistema nos obligan a formar alianzas y nos obligan, como dice el constructivismo, a generar estructuras que sean consensuadas y que estén determinadas por identidades e intereses compartidos. La política exterior de un país es el instrumento para que éste alcance ciertos objetivos nacionales, lo que implica que la política exterior debe ser flexible y mantenerse en constante evolución respecto del desarrollo del sistema internacional para poder servir eficazmente a los intereses de su nación. Por ejemplo, chicos y chicas, ustedes saben que el sistema internacional es un sistema cambiante, es un sistema donde hoy hay unas características dadas, pero que probablemente en 2 horas esas características ya hayan cambiado, porque subió el precio del petróleo, porque bajó el precio porque bajó el precio del azúcar, porque Estados Unidos tomó una decisión en materia de política migratoria, porque estalló una nueva crisis entre árabes e israelíes. Nosotros como estados y quienes hacen política exterior, quienes ejecutan la política exterior de un estado, deben estar siempre en constante evolución, en constante capacidad de adaptarse a los cambios. Y eso es algo que particularmente le ha faltado al Estado colombiano. Quienes hacen política exterior en el Estado colombiano o quienes regulan, ejecutan la política exterior en el Estado colombiano, les hace mucha falta ese poder adaptarse a los cambios, y para nosotros en gran medida, y muchos expertos lo dicen, sobre todo durante el gobierno Uribe, el mundo seguía siendo un mundo en guerra fría, donde solamente habían 2 bandos, los malos y los buenos. Entonces nosotros teníamos que estar del lado de los buenos para que Estados Unidos nos premiara. Una de las cosas que más demuestran nuestra no evolución en materia de política internacional es el tema de la lucha contra las drogas ilegales. ¿Por qué? Porque nosotros todavía seguimos creyendo que tenemos la responsabilidad del combate de la lucha contra las drogas, que tenemos la responsabilidad de impedir que se exporten toneladas y toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, todo con un fin último: lograr la certificación en la lucha contra las drogas que da el Departamento de Estado. Andrés. Profe, qué pena interrumpirte. Lo que sucede es que por cuestiones laborales tengo que ir a vacunarme el día de hoy, profe, y iba a pedir permiso para ausentarme en este momento de la reunión porque debo estar allá antes de las 11:30. Go ahead, no te preocupes, igual tú sabes que
Bueno, no, tú no sabes porque no nos encontramos la semana pasada. Estas clases se graban y se cuelgan a un canal de YouTube que luego es enlazado con el campus virtual para que te pongas al día. Listo, profe, muchísimas gracias entonces. Vale. Entonces, ese tema de la lucha contra las drogas, pues ha generado, ese tema de la lucha contra las drogas es un tema que demuestra la no evolución de la política exterior colombiana, porque seguimos creyendo que tenemos que hacer lo que Estados Unidos diga. Y no nos hemos dado cuenta que la lucha contra las drogas ya evolucionó en ciertos aspectos en términos de que para mí, por lo menos, la lucha contra las drogas y quienes estuvieron en mis charlas de las clases de espejo con los mexicanos se acordarán que yo lo dije mucho. Para mí el tema de la lucha contra las drogas no es un tema de crimen organizado, es un tema de salud pública, es un tema que debe ser combatido a partes iguales, porque es un tema para mí macroeconómico también. Yo produzco porque tengo quien me compre, si no tuviera quien me compre, pues no produciría. Entonces eso es lo que pasa, que muchas veces quienes hacen política exterior no tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios que hay en el sistema y se quedan como todavía en esos tiempos de la Guerra Fría donde todo era blanco-negro y nos basábamos en eso, en que las cosas eran o blancas o negras y listo, no había ningún problema. Sí, Ashley, la política exterior colombiana se basa en intereses muy influenciables, porque, y lo vamos a ver cuando hablemos de la política exterior colombiana ya dentro de unas clases, la política exterior colombiana tiene o se ha basado su historia en cuatro grandes doctrinas que responden a lo que está pasando respecto de este hegemón internacional. Para nosotros, siempre lo más importante, lo vital, lo único ha sido tener buenas relaciones con el hegemón del sistema internacional y que Estados Unidos nos vea como ese mejor amigo aliado, ese mejor amigo slash aliado slash hijo bobo que hace todo lo que Estados Unidos quiere. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. La política exterior, gracias, tiene 7 principios básicos. Primer principio, la política exterior debe reflejar la autonomía y afirmación de los referentes nacionales y sociales de la política exterior. La política exterior de un país debe ser autónoma, debe no dejarse influenciar o debe no dejarse persuadir por los intereses de otros actores. Cada estado tiene su propia autonomía para definir su política exterior, para definir sus intereses nacionales y no debe meterse en la política exterior o en la definición de la política exterior de otros actores del sistema. La política exterior debe contribuir a preservar la soberanía nacional y la integridad del Estado. Acuérdense que la política exterior hace parte de nuestras relaciones con los otros. Entonces, eso también, o de ese reconocimiento internacional que nos dan los otros, que nos dan los otros actores del sistema. Entonces, eso también, una política exterior fuerte, una política exterior flexible, una política exterior amistosa, pues también nos ayuda a preservar nuestra soberanía nacional. ¿Para qué? Para no entrar en disputas con otros estados, para no entrar en conflictos por territorio, por soberanía, etcétera, etcétera. La política exterior, en tercer lugar, debe ayudarnos a solucionar pacíficamente las controversias que se presenten entre los estados. ¿Por medio de qué? Por medio de las vías de la diplomacia. Por eso, la política exterior se ejecuta a través de la diplomacia, del arte de la diplomacia, y es de lo que vamos a hablar dentro de algunas clases. La política exterior hoy en día debe promover dos valores fundamentales. Primer valor, los valores de la democracia, de la capacidad y del arte de elegir y ser elegidos, y del respeto a los derechos humanos, del respeto a las libertades individuales de todos y todas en todo el mundo. En quinto lugar, la política exterior debe proteger los intereses de sus nacionales en el exterior. Por eso también se crean embajadas, por eso también se crean delegaciones y misiones diplomáticas que son las que representan o son ante quienes pueden acudir los nacionales de un país en el extranjero. Son como ese vínculo entre el Estado y sus ciudadanos fuera del país. En un sexto lugar, la política exterior debe tener
debe ser solidaria y debe estar abierta a todas las corrientes universales. Debe ser una política exterior, o la política exterior debe fomentar los principios del regionalismo, de la unión entre las diferentes regiones del mundo. Y por supuesto, pues la política exterior debe ser coherente y descentralizada. Esto es muy importante, señores y señoritas. Una política exterior no debe ser determinada únicamente desde la capital de un país, en este caso desde Bogotá, porque en parte la política exterior se hace en las fronteras. La política fronteriza es parte de la política exterior. Y como dice Socorro Ramírez, profesora de Relaciones Internacionales del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, la política exterior la política exterior se hace en las fronteras, y las fronteras son más que puentes, son más que puestos de aduana. Las fronteras son cuerpos vivos de personas, de movimientos sociales, económicos, políticos, culturales, que hacen viva una relación entre dos estados. Entonces, ese es otro de los grandes errores que cometemos los estados a la hora, que cometen los estados a la hora de determinar su política exterior, y es que la política exterior se determina desde la capital del país sin tener en cuenta las necesidades de las personas y las economías de las zonas fronterizas. Verónica, el narcotráfico conlleva la pérdida de soberanía de los estados sí y solo sí los regímenes ilegales terminan ejerciendo el imperio de la ley en algún punto en ese estado, que fue más o menos lo que pasó en los años 80 y principios de los 90 en Colombia, cuando los cárteles de las drogas, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, prácticamente eran los que mandaban en el país, porque el estado estaba maniatado para ejercer su control y el dominio del uso de la del monopolio del uso de la violencia en el estado. ¿Qué factores debemos tener en cuenta, o qué factores deben tener en cuenta los estados a la hora de formular su política exterior? Primero, la visión que tiene un país de la realidad del sistema internacional del momento. Pregunta, ¿cuál es la realidad internacional? ¿Cuál es la realidad del sistema internacional actual? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la realidad del sistema internacional actual? Profe, pues yo diría que, o sea, esto se está basando en intereses de poder, y relaciono mucho lo de Colombia con Estados Unidos, porque, y esa iba a ser ahí una contrapregunta, y es que, ¿hasta qué punto se puede hablar de desarrollo nacional si se está partiendo de que nos estamos basando de intereses ajenos, ¿no? Entonces yo diría que estamos interactuando en el sistema constantemente con decisiones de poder, a asomarnos a qué árbol nos da más sombra, y así funciona de alguna otra forma eso. Pues de una u otra manera, hablar de desarrollo también es una noción muy subjetiva. Lo que para nosotros puede ser desarrollo, para otros no lo sea. Entonces, eso también parte de la base en cómo nosotros queremos entender cuál es nuestro rol en el sistema internacional de la actualidad. Perdón, ¿es nuestro rol un rol activo o un rol pasivo en el sistema internacional de la actualidad? ¿Somos líderes o somos seguidores? Y en base a eso, pues configuramos esa noción de desarrollo político que tenemos. Verónica, la noción de la raison d'etat, la razón de Estado es como esa, ¿cómo explicarlo? En la antigüedad, el Estado, acuérdense, y hoy en día para algunos actores sigue siendo así, el Estado es lo más importante en el sistema internacional. Entonces, la razón de Estado es como esa personalidad que se le confiere al Estado para considerarlo un ente vivo. Entonces, la razón de TAP en política exterior es esa noción que tenemos de que el Estado es lo único, lo más importante, y sobre la base de lo cual debemos tomar todas las decisiones, sin importar si hay otros actores o no en el sistema. Eso pasaba mucho en la Francia del cardenal Richelieu, en la Francia previa a la Revolución Francesa. Fue allí donde se tomó ese concepto de la raison d'etat. El Estado es lo más importante y tenemos que tomar las decisiones basadas en lo que le convenga más al Estado. Adelante, Andrea.
Profe, también hubo un término que no me quedó muy claro, que decía que la diplomacia de doble vía ya había llegado a su fin, pero pues no entendí qué era la diplomacia de doble vía, entonces pues si me podrías explicar, Bueno, por favor. me voy a adelantar como 3 clases, pero la diplomacia normalmente ha sido, o la diplomacia se considera como el arte de hacer relaciones internacionales o de hacer política exterior con otros estados. Entonces, la diplomacia de doble vía es cuando es una diplomacia de estado a estado. Es una diplomacia en donde tú, Estado 1, te relacionas conmigo, Estado 2, y yo, Estado 2, me relaciono contigo, Estado 1. Hoy en día, la diplomacia se considera que es una diplomacia pública, es decir, una diplomacia donde también los medios de comunicación, los movimientos sociales, las empresas tienen que ver en la toma de decisiones de política exterior y en la forma de ejecutar la política exterior de los estados. La diplomacia de doble vía está llegando a su fin porque no son solo los estados quienes hacen diplomacia hoy en día, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de diplomacia. Hoy en día todos hacemos diplomacia, inclusive ustedes y yo hacemos diplomacia, y lo vamos a ver en clase cuando yo les cuente cómo hacemos nosotros diplomacia. Hay que tener también en cuenta a la hora de formular nuestra política exterior la herencia social, política y económica del país. Por eso es tan importante que un internacionalista o un policy maker conozca la historia del país, conozca quiénes somos, de dónde venimos, cómo estamos ahora y hacia dónde vamos, cuáles son los intereses del país. El interés que tiene el país es consolidarse como un actor relevante a nivel económico, como un actor relevante a nivel político, como un relevante a nivel de seguridad, como un actor relevante a nivel cultural. Y pues, ¿cuál es el peso que tiene la política exterior en nuestro proyecto de país? En el caso colombiano, la política exterior no tiene un peso importante en el proyecto de país. ¿Por qué? Porque el proyecto de país colombiano está determinado también por los problemas socioeconómicos, sociopolíticos que tenemos desde hace 60 años. En cambio, en un país como Rusia, en un país como Estados Unidos, en un país como Inglaterra, la política exterior tiene un peso importante porque son países que buscan consolidarse como potencias, son países que buscan ejercer influencia en el sistema internacional, y la mejor forma de ejercer influencia en el sistema internacional es mediante la política exterior, mediante nuestras relaciones con otros actores del sistema, principalmente con los estados. Y pues para formular nuestra política exterior también tenemos que ver cómo se hace política en estos estados. ¿Cómo se hace política en Estados Unidos? La política en Estados Unidos es una política bipartidista, donde hay 2 bandos muy claros, los demócratas y los republicanos, los demócratas un poco más hacia la izquierda, pero no tan hacia la izquierda. En Estados Unidos nunca va a haber un gobierno de izquierda, y los demócratas muy hacia la derecha, pero tampoco tan hacia la derecha extrema como los quería llevar Donald J. Trump. Estos factores nos van a permitir formular una política exterior que vaya en consonancia no solo con los intereses del Estado, sino con la realidad del sistema internacional actual. La realidad del sistema internacional, que como ustedes saben es constantemente cambiante, una realidad que va de la mano de las vicisitudes políticas, económicas del sistema, y hoy en día hasta de una pandemia global, porque la pandemia también ha cambiado la forma de hacer política exterior. Pero resulta que también nos han dicho que hay otro concepto, y es el concepto de política internacional. De hecho, si ustedes se acuerdan, el constructivismo, como lo dijo Verónica en la relatoría, y que lo dije yo la semana pasada en clase, no es una teoría de política, no es una teoría de relaciones internacionales, es una teoría de política internacional. Pero resulta que la política internacional es la que realiza el Estado para lograr en el orden exterior los objetivos propuestos. Esta definición parte de un criterio realista, pues contrasta con otras que dicen que solamente hay una cosa, y es la política exterior. Y aquí voy a tomar aquí les voy a decir algo. La política exterior es lo que se hace en el papel, lo que está escrito. La política internacional es cómo se ejecuta, cómo se hace, cómo se lleva a cabo. Si me hago entender, esto necesito que quede muy claro. La política exterior es la teoría, la política internacional es la práctica. ¿Por qué? Porque es mediante la política internacional que nosotros ejercemos influencia o no en un determinado actor del sistema. ¿Está claro? Sí, señora. Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre política internacional y política exterior?
En política internacional las relaciones son de poder. Por ejemplo, cómo manejamos nuestras relaciones con otros, cómo hacemos que otros hagan lo que nosotros queremos que hagan. En la política exterior hay que tener en cuenta variables internas. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que la política exterior es una política pública. Por eso se dice que la política exterior es la teoría y la política internacional es la práctica. Las voy a dividir en dos grupos de trabajo para que en 10 minutos reflexionen sobre estas preguntas. ¿Cuál de los principios de política exterior, de estos que hablamos hace un ratito, creen ustedes que es el más importante y por qué? Y el otro grupo va a reflexionar sobre, ¿creen que la política exterior colombiana se rige por estos principios de política exterior? Sí o no, y por qué. La idea es que lo debatan entre ustedes, que lo debatan entre ustedes y que en 10 minutos uno o dos representantes de ese grupo nos cuenten las reflexiones que a las que han llegado. Entonces, en la sala 1 van a estar Ashley, Camila, Catalina, Esteban y Paula y van a reflexionar sobre cuál de los principios de política exterior creen ustedes que es el más importante. Y en la sala 2 van a estar Adriana, Andrea, Dayana, Valentina y Verónica reflexionando sobre si la política exterior colombiana se rige o no por estos principios. Se pueden unir a las sesiones ya. Y los vuelvo a traer a la sesión principal a las 11 de la mañana. Adriana, porfa, únete a la sala de grupo y al final de la clase respondo esa pregunta que me hiciste que me pareció súper buena. Ah, listo, profe. Es que no sé qué le pasó al computador un momento, pero ya. Es en la sala 2, ¿cierto? Sí. Ah, listo. Andrea, ¿en qué sala estabas? En la dos, profe, es que se me fue el internet por un momento. Listo. Qué pena. Dale, tranquila, ya puedes entrar. Bueno, después de esa reflexión, entonces vamos a poner en común lo que hablaron en los grupos, lo que reflexionaron. Y empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál de los principios de política exterior creen ustedes que es el más importante? En mi grupo decidimos tomar el de la preservación de la soberanía nacional y la integridad del Estado, basándonos en la lectura que tuvimos para esta clase, en la que nombraban la importancia, sobre todo en la política exterior contemporánea que han tomado los actores, otros actores, es decir, ya no se toma al Estado como un único actor racional, como lo tomaba la teoría realista, sino que comienzan a entrar en la toma de decisiones la sociedad, algunos gremios e incluso algunas élites burocráticas que son las que eh, hacen parte de la toma de decisiones o son encargadas de la toma de decisiones. Por otra parte, también con respecto a la integridad del Estado, también destacamos el papel, ese principio que planteaba la teoría realista, de que pues el Estado finalmente lo que busca también es su supervivencia, ¿no? Entonces, en esa medida también se intenta mantener la integridad del Estado. Eh, Respecto, también, pues con respecto a la lectura de Lasaña, que él nombraba la importancia de de la política interior no como único factor excluyente, porque también era importante otros factores dentro de las variables independientes que definían la política exterior, ¿no? Pero la política interior también era importante. Entonces, él lo que intentaba resaltar era eso, ¿no? Que si una política exterior no atiende a las demandas sociales, pues internas,
no es una política exterior importante no importante, sino efectiva. Entonces, eso es mayormente los presupuestos en el que nos basamos para tomar así como el principio más importante. Muchas gracias, Paula y grupo. ¿Creen entonces que la política exterior colombiana se rige por estos principios? Listo, profe. Con nuestro grupo, nosotros tomamos pues cada principio y pues lo sometimos a debate. Entonces, pues primero, con respecto a la autonomía y afirmación de los referentes nacionales y sociales de la política exterior, llegamos al consenso de que Colombia no es un país autónomo debido a que pues lo que hablamos anteriormente, de que está influenciado o que sus decisiones son influenciables debido a que es un país en vía de desarrollo y necesita, digamos, la aprobación y el apoyo de sus superiores. Además de Esto que también, perdón, dale, termina. si querías agregar algo. No, pues iba a decir que además de eso también se tiene una pérdida de identidad nacional, entonces por eso también tiene una pérdida, pero eso tampoco cumple con ese principio. Ok, listo. El siguiente principio dice la protección de los nacionales y de sus intereses en el exterior. Nuevamente, Colombia, al ser un país pequeño, necesita la aprobación de sus superiores, por eso defiende sus intereses, pero al margen de los intereses de sus superiores. Y con respecto a la protección de los nacionales, esta protección no se presenta, ya que esto lo podemos evidenciar en el caso de Haití y pues todos los colombianos implicados en ello. El siguiente principio es la preservación de la soberanía nacional y de la integridad del Estado. Colombia es un país que debido al narcotráfico, debido a la guerrilla y a demás inconvenientes que tienen en sus fronteras, no logra a cabalidad preservar esta soberanía como se presenta, digamos, por allá en la zona del Tapón del Darién, como se presenta en las fronteras con Venezuela. El siguiente bien, tiene que ver con la promoción de los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Esto desde una perspectiva interna, una perspectiva nacional, pues no hay un respeto hacia los derechos humanos. Esto se evidencia pues al margen de el paro nacional y todos los inconvenientes que han tenido a nivel internacional, ya que estas problemáticas se llevaron a un escenario internacional. Seguiría Andrea con los siguientes principios. Bueno, también en el principio de la solidaridad abierta a las corrientes universales, llegamos a la conclusión de que este principio sí lo cumple Colombia debido a que, a pesar de no ser un país tan fuerte como las potencias, siempre que está como al alcance se brinda la ayuda colombiana, entonces por eso dijimos que sí. Y con el último principio de que es coherente y descentralizada, llegamos a la conclusión de que esto no se cumple ya que la política en Colombia no es como es bastante centralizada, entonces no se tiene en cuenta mucho las fronteras. Y, y ya entonces, como para concluir, la política exterior colombiana no cumple con los principios, ya que de los 7 solo cumple con 2. Entonces, por eso toca reformarla o toca hacer algún cambio, ya que pues no se están cumpliendo los principios para tener una buena política exterior. Bueno, muchas gracias a todas por la reflexión, a todos por la reflexión. El objetivo es que a medida que vayamos analizando y que vayamos viendo estas políticas exteriores que vamos a trabajar en la clase, volvamos sobre estos principios y miremos si se cumplen o no en el caso de estas políticas exteriores. Aquí Adriana tenía una pregunta, me la escribió en el chat y me dice, ¿podría decirse que la política exterior se basa en intereses netamente nacionales que tienen cierta unión con lo exterior y la política
internacional se basa más en política exterior. A ver, la política exterior es una construcción que viene dada desde lo nacional, desde esa unión entre el interés nacional y lo que queremos lograr a nivel internacional. Por eso les digo que la política exterior es como la teoría, en tanto que la política internacional es esa práctica o ese momento en el que llevamos a cabo el ejercicio de la política exterior, es decir, el momento de las relaciones internacionales propiamente dichas, de la ejecución, de la diplomacia, de las negociaciones, etcétera, etcétera. No sé si, Adriana, te queda claro un poco el tema. Sí, profe, digamos que también pensaba política exterior es como, sí, o sea, como esos intereses nacionales y la política internacional son los intereses en cuanto a relaciones entre estados. Exactamente, algo así. Chicos, preguntas, dudas, ¿todo claro? Todo claro, profe. Verónica, adelante. Profe, yo quería saber si pues nos podrías decir cómo nos fue con respecto a la interpretación que tuvimos con respecto a las dos preguntas, a ver si pues si vamos bien o cómo vamos. Van bien encaminados. Hace falta, en el caso de la segunda pregunta, sobre esta segunda pregunta vamos a volver nuevamente cuando hablemos de la política exterior colombiana, a ver si después de conocer las doctrinas de política exterior colombiana, de conocer la historia y actualidad de la política exterior colombiana, nos seguimos reafirmando en que se cumplen 2 de esos 7 principios o si por el contrario no se cumple ninguno de esos 7 principios. Pero me gusta escuchar sus argumentos, me gusta que relacionen los textos que traemos para la clase con las reflexiones que damos y creo que vamos a dar un buen debate en esta clase sobre política exterior. Paula. Profe, no sé si aquí quepa pues hablar sobre también un problema que planteaba la lectura de Tomasini, en la que hablaba sobre todo del problema del Multilateral, no, la dislexia en todos los casos, sí, multilateralismo. ese el problema. Él decía que los estados tienden sobre todo a resolver los problemas de manera bilateral o unilateral. Entonces, por ejemplo, no se tienen en cuenta o no se inmiscuyen ahí otros actores que son importantes. Entonces, también de pronto eso cabría nombrarlo eh, dentro del principio que nosotros elegimos, ¿no? Y de hecho, cabe y no cabe, porque de hecho Colombia es uno de los países que más hace uso del multilateralismo para el uso de sus relaciones internacionales. En el caso colombiano, pero en el caso de las grandes potencias sí, el multilateralismo es prácticamente o está prácticamente dejado de lado porque las grandes potencias, y con esto me refiero a China, Estados Unidos, Rusia, siguen creyendo que el Estado es el único y más importante actor del sistema y siguen queriendo resolverlo todo de manera bilateral o unilateral. En el caso de la unilateralidad, por medio de bloqueos económicos, sanciones e incluso declaratorias de guerra. Andrea. Profe, también ya que hablamos del tema, quería preguntar si bueno, a ver si me podrías explicar las fuerzas motrices, ya que pues en la lectura de Mónica Salomón hablaba de que el desarrollo de la teoría de las relaciones internacionales se dio por las fuerzas motrices, sin embargo no las entendí bien. Eso lo voy a explicar la semana que viene cuando hable de teorías de política exterior, porque voy a volver sobre las teorías de relaciones internacionales. Entonces, recuérdame el otro jueves que hable de las fuerzas motrices. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, chicas, chicos, chicas y chico, me alegró verlos hoy. Recuerden, para el próximo jueves preparemos la lectura de Faría, Conceptos Modernos de Diplomacia, y la lectura de Kissinger. Yo les voy a enviar los capítulos escaneados el viernes a través de Verónica. No se olviden del análisis de prensa, escucharemos a Valentina en la relatoría y pues nos vemos la próxima semana en Zoom. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Gracias, profe. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Gracias, Profe, una pregunta, ¿tú todas las diapositivas las subes a la plataforma? Apenas termine la clase, yo cuelgo las diapositivas y la grabación de la clase.
Ah, listo, profe, gracias. Vale, chao. Hasta luego, profe. que Hasta tengas luego, buen profe. día.